Apreciados estudiantes, estamos iniciando la última semana de nuestro módulo Educación y Currículum. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Espero que hayan aprendido bastante. Hoy, por ser la última clase, a pesar o a más de estar entregándole los contenidos faltantes para completar nuestro programa instalado inicialmente, quiero hacer una revisión para hablar o para recordar, para rememorar los puntos principales que trata el currículum o el currículo, ¿verdad? Como dijimos que de ambas formas se los puede denominar, ¿verdad? Como ven acá, y como ya lo habíamos dicho, como término en sí es algo que viene desde hace mucho tiempo, así como palabra currículo, currículum, ¿verdad? Pero como un concepto dentro de nuestro sistema educativo es mucho más reciente. Como dice acá, es un término conocido en Latinoamérica recién a finales de la década del 70. Es un nombre, ¿verdad?, que se le dio englobando o ensamblando una serie de ideas que forman parte del sistema educativo. Por eso que acá después hablamos también nosotros y bastante sobre el currículo y la educación, o sea, cómo se inserta ese currículo, esa palabra o ese concepto dentro del sistema educativo. Y como ya habíamos visto al analizar los diferentes elementos, no tenemos cosas nuevas dentro del currículum, sí que estén todas juntas y todas interrelacionadas, buscando mejorar ese proceso educativo, ya que, como dice acá, ¿verdad?, incorpora las aspiraciones que tiene una nación, todo un país, en términos del tipo de hombre que necesita formar en ese momento a través de los procesos educativos, como también el tipo de sociedad que tiene que tener y que tiene que formar para que se inserte acabadamente y con mucha calidad cada individuo que lo conforma. O sea que esa es la función, ese es el ideal de todo proceso educativo, y el currículum, ¿verdad?, es una manera de trabajar sistemáticamente, todo ensamblado, todos correlacionados para lograr una única meta, una meta común. Por eso es que el currículum está muy ligado a la educación, es decir, al proceso educativo, porque se ocupa de instalar las diversas acciones o actividades que hacen que ese proceso sea eficiente y eficaz. Para eso habíamos visto también, y esto ya lo estuvimos desarrollando, que tiene unos fundamentos, es decir, tiene unas ciencias que le dan ese soporte científico, ese soporte para que se comporte el currículum como todo un sistema, ¿verdad? Y son las principales ciencias que conforman las ciencias de la educación, como ser la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, ¿por qué no la epistemología?, ¿verdad?, que son las ciencias bases que conforman esas ciencias de la educación, es decir, ciencias que apoyan a la educación para completar o para lograr esa visión global que pretende. Además de eso, tiene unas fuentes, es decir, las fuentes son los que le dan los insumos que necesita el currículum para cumplir con su cometido. Son los que le dan las ideas que tienen que trabajar, los saberes que tienen que trabajar para que verdaderamente se produzca el cambio en las personas y el desarrollo social que se tiene que lograr en una comunidad. Esas principales fuentes, entre otras, antes que nada está el contexto sociocultural, es decir, el ambiente en el cual se inserta un diseño curricular, el alumno, ¿verdad?, que es el que provee las principales necesidades, las principales ideas, qué es lo que ese alumno necesita para crecer, para formarse, para ser un hombre íntegro, un hombre que se inserta a cabalidad en una sociedad, y por supuesto los saberes, los conocimientos, las ciencias, las diferentes materias o asignaturas o temas que se deben desarrollar para lograr esos cambios en cada una de las personas que conforman esa sociedad. Entonces eso constituyen la fuente. Además están los elementos que también ya los habíamos visto, están los elementos orientadores, que son los que orientan el proceso, los generadores, que son los que se mueven, los que actúan, los que trabajan, los reguladores, que vienen a ser un poco quienes son los que ponen los frenos, quienes ponen las normativas de trabajo, ¿verdad?
los activadores o metódicos, que son los diferentes métodos, o sea, el cómo voy a trabajar para lograr lo que yo me había propuesto inicialmente, y los multimedios, que son los que me acompañan en ese proceso, los que me ayudan, los que me facilitan, los que hacen que este proceso sea más llevadero. También ya estuvimos hablando de los diferentes niveles de concreción curricular, es decir, dónde está el currículum, dónde se hace realidad, a qué nivel es que podemos trabajar el currículum. Y encontramos que esos niveles son desde lo más alto, el nivel macro, ¿verdad? El Estado, que es el que verdaderamente constituye o conforma las bases del currículum, el currículum en sí, ¿verdad? Que es la parte macro, la parte general, donde se me pone la filosofía de la educación paraguaya, en este caso hablando del currículum nacional, me pone los grandes fundamentos, los grandes ideales, las grandes propuestas, los grandes ejes estratégicos que tenemos que ir cumpliendo. Después eso lentamente se baja al nivel medio, que es el nivel, en nuestro caso, en nuestro país, es al nivel departamental, ya que nuestra división política geográfica es por departamentos. Entonces tenemos que tener, en cada departamento tenemos ciertas costumbres, una idiosincrasia que nos caracteriza, y que eso tiene que impregnarse en el currículum, porque el currículum es el desarrollo no solamente cognitivo, sino que también cultural, valores de personas, es decir, es un todo. Y luego ese currículum meso, que es el medio, que es el departamental, baja a las instituciones educativas, que es el microcurrículum, que ya es adaptado a las características de la institución. Supongamos en una institución religiosa, bueno, se incluye la religión como asignatura. ¿Por qué? Porque es la característica, que es la que le da su identidad como institución. En otras instituciones a lo mejor se caracterizan o sobresalen en la cultura, otras sobresalen en el deporte. Entonces esa es un poco la idiosincrasia de esa institución, y que se plasma en los diseños curriculares micro o institucionales. Y después aparecen los tipos de currículum, que es un poco otro tema, que la verdad que todavía no les expliqué mucho de esta parte. Hay unos tipos de currículum, vamos a hacerlo así en forma global nada más. Está el currículum formal, el currículum oficial, es el currículum, el diseño curricular que sale de una entidad estatal. En el caso nuestro, de nuestro país, es del Ministerio de Educación y Ciencias, que es como se llama hoy, ¿verdad? También ha sufrido cambios, pero bueno, hoy se llama así, y de ahí sale el currículum formal, el currículum oficial, que es lo que me dice, bueno, este es mi diseño curricular que tiene el sistema educativo nacional. Comenzamos con la educación inicial, la escolar básica, la media y la superior, ¿verdad? Todo eso está plasmado en un diseño curricular macro, ¿verdad? Que es el formal o el oficial. Ahí están nuestros objetivos, los fines primero de la educación paraguaya, los objetivos generales de la educación paraguaya, después cuántos grados tenemos, cuántos cursos tenemos, cuántas materias, etcétera, etcétera. Eso es lo que sale del MEC y es lo que se tiene que hacer. Ese currículum oficial es estable para todo el país, en todos los grados del primer ciclo de la educación escolar básica. Se tienen que desarrollar los mismos contenidos en el mismo tiempo, las mismas cargas horarias, todo, ¿verdad? Y eso no se puede cambiar, no se puede hacer diferente a lo que nuestro diseño curricular oficial propone. Hay también otro tipo de currículum, ¿verdad?, que le llamamos currículum oculto. ¿Y por qué currículum oculto? Porque son acciones que favorecen la formación. No es que porque es oculto no se tiene que mostrar o está mal hecho, no. El currículum oculto favorece la formación de nuestros estudiantes en este caso. ¿Por qué? Porque son acciones y generalmente son culturales, ¿verdad?, que le da un plus en la formación. Por eso es que de repente hacemos, hoy día enseñamos inglés, ¿verdad? Qué sé yo, hacemos festivales en inglés para que mis alumnos, aparte de tener una expresión
fluida, también estén perdiendo o adquiriendo valores que les van a ayudar a enfrentar situaciones que más adelante se les va a presentar. El currículum oculto, entonces, son acciones que no están escritos en el currículum, ni macro ni meso, ¿verdad? A veces están en el microcurrículum, o sea, en el currículum institucional, y que caracteriza a esa institución, y que son acciones que se realizan para incentivar o para formar mejor al estudiante. Por ejemplo, nuestra universidad privada del Huera, se caracteriza por desarrollar mucho el arte, ¿verdad? La parte artística cultural. Entonces, ese es un plus que se le agrega, ese es el currículum oculto. Vamos al currículum nulo, ¿verdad? Que de repente son contenidos que están en nuestro currículum macro y que por una u otra cosa no se desarrollan, ¿verdad? Eso sí, el currículum nulo no es lo ideal. Currículum nulo quiere decir que yo tengo que enseñar algo y no enseñé por una u otra más razón o motivo. Entonces no corresponde. El currículum oficial es el que se tiene que hacer siempre. El currículum oculto es el que se hace sin estar escrito, pero que me ayuda a mejorar la performance de mis estudiantes. Y el currículum nulo es que tengo que hacer, pero no lo hago por una u otra razón. Entonces eso es malo y en lo posible debemos evitar. Vamos a la parte de enfoques curriculares, ¿verdad? Que es el tema que hoy quiero desarrollar con ustedes. Ustedes tienen también eso en la plataforma. Tengo otro PPT, pero con esto creo que enfoque. Ustedes saben que todo diseño curricular tiene sus propias características, tiene un poco, es como un modelo, es como una tendencia que tiene que seguir. Y hay varios enfoques, como por ejemplo el enfoque académico, ¿verdad? Que como dice ahí es el más tradicional. Es el más tradicional que se hace y tiene muchas características que después van a encontrar en la lectura que está también dentro de la plataforma. El otro tecnológico, que como su nombre lo dice, más o menos son como los modelos. Ustedes se van a dar cuenta que está todo relacionado, desde luego, ¿verdad? En el tecnológico, que es donde dice acá, se deja más de lado lo filosófico, lo antropológico, lo epistemológico y se le da una mayor chance, una mayor formación en lo que hoy día se necesita, que es la tecnología, en la formación en este aspecto. Está el socio reconstruccionista, donde se le da más énfasis en la socialización, en la cultura de las personas, en el proceso cognitivo, o sea, con mira hacia lo cognitivo, que tiene un desarrollo más bien psicológico, pedagógico, hacia lo cognitivo, ¿verdad? Hacia el saber, hacia el conocimiento. Bueno, entonces, estos son los diferentes enfoques, es decir, qué característica impregna más el diseño curricular para trabajarlo con más fuerza. Y eso está muy relacionado también con el tipo de hombre que al inicio se decide y se determina y en base a eso también se trabaja. Un comentario, ¿verdad?, que se hace, como observamos en el contenido de estas diapositivas, el currículo rige el quehacer educativo en todos los ámbitos del proceso enseñanza-aprendizaje, incluso en la sociedad, y debemos considerar formar como un todo que se está formando, ¿verdad? Que comprende poder realizar un currículo estructurado que permita mejorar la educación y satisfacer las necesidades de las personas con distintas capacidades. Acá ya entra un poco en la inclusión, que también en algún momento ya estuvimos hablando y que forma parte del proceso educativo. Creo que hasta acá es esto, pero tengo un tema más que para cerrar, ¿verdad?, como conclusión de nuestro módulo, que hay muchas cosas que decir de currículum, quiero hablar, y que es la adecuación curricular. Es un término bastante utilizado, especialmente con la reforma educativa, entró fuerte en nuestro país, la adecuación curricular. Y quiero tocar esto con ustedes porque generalmente adecuar en los principios, hoy día ya sabemos más, ya estudiamos mucho, ¿verdad? Pero inicialmente la adecuación curricular decíamos, ay, bueno, esto yo no quiero enseñar, a mi alumno no le va a servir, no voy a enseñar nomás, voy a dejar nomás. Recuerden, un currículum nulo que decíamos que está mal hecho. La adecuación curricular no es dejar de enseñar porque a mi alumno no le va a servir.
Si está en un diseño curricular es porque le va a servir a un estudiante. Eso está científicamente comprobado y corroborado. La adecuación curricular es agregar contenidos a un diseño curricular para mejorar la formación. Por ejemplo, en un tiempo en nuestro país, cuando comenzó el dengue y cuando se elaboró, se hizo este diseño curricular, y me refiero más al prescripto del ministerio, del MEC, ¿verdad? Los diseños de educación superior cambian un tanto también, pero para que entiendan mejor lo que significa adecuación curricular, cuando se elaboró por primera vez este diseño curricular hace 30 años, el dengue no era una enfermedad instalada en nuestro país, pero después vino y no estaba en los programas. Entonces se tuvo que incluir porque se tenía que enseñar a las personas a evitar, a cuidarse del dengue, ¿verdad? De esa enfermedad, de su vector, de todo lo que hay, cómo tratarse, cómo sobrellevar esto para no tener malos resultados. Entonces, esa es una adecuación curricular. Se tuvo que enseñar porque era una necesidad para la sociedad, para la comunidad, y no estaba incluido en nuestro currículum formal. Les pongo esta manera de ejemplo, ¿verdad? Pero adecuación curricular en síntesis no es quitar un tema del programa porque según mi parecer no le va a servir a mi estudiante. Es agregar para completar la formación del individuo. Bueno, y hay muchas cosas que decir del currículum. Fundamentalmente, el currículum me determina cuál es el camino mejor que tengo que seguir, juntando todos los elementos de la didáctica, todas las teorías pedagógicas, todos los procesos de enseñanza para lograr una educación con calidad, que es siempre la meta a la cual tengo que llegar. Bueno, les deseo que sigan leyendo, que sigan formándose. Son excelentes profesionales y tienen que ser cada vez mejor. Buenas tardes para todos.